Hola mis amigos, mis hermanos, muy buen día, que el Señor nos acompañe y nos dirija en esta transmisión. Vamos a compartir la palabra de Dios y espero que me confirmen que estoy transmitiendo. Es un gozo el poder estar aquí en el grupo de oración para exaltar la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Antes de iniciar, quiero que por favor me acompañen. Como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, debemos orar, buscar la presencia de nuestro Dios. Así que los invito a que por favor inclinen el rostro y oremos. Amado y eterno Dios, Creador de los cielos y de la tierra, gracias Señor por un nuevo día que nos estás regalando. Gracias Señor porque nos confirmas siempre que estás a nuestro lado, que nos guías, que estás siempre Señor dispuesto a escucharnos, a acompañarnos y a dirigirnos. Por eso Señor, estamos orando para que tu presencia nos siga acompañando. Al abrir tu palabra, queremos pedirte, Señor, que me dirijas y que también guíes a cada persona que va a escuchar este mensaje. Que nos alimentes con tu palabra, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que nos aumentes la fe, Señor. Queremos darte gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Te damos gracias, Señor, por la salud, por nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por este grupo de oración, que es una bendición por la cual tú llegas a muchos corazones. Te imploramos, Señor, para que las personas que están aquí en este grupo puedan, Señor, sentir ese deseo en su corazón de escucharte. Porque solamente a través de ti, Señor, y de tu palabra, hay vida, hay salvación. Toca cada corazón, Señor. Dirígenos y guíanos, amado Dios, a ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer tomados de tu mano. Que cada día podamos intimar contigo, Señor, y saber que tú siempre estás y que vas a control de todo. Gracias, amado Dios, por acompañarnos, por escucharnos, y sabemos que nos dirigirás. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, sean muy bienvenidos. El tema para hoy se titula Mayordomos de la Gracia. Estamos viviendo tiempos solemnes. Según la palabra de Dios, estamos en los tiempos finales de este mundo. Por las señales que el mundo está viviendo, sabemos que el Señor Jesús está a las puertas y que el Señor Jesús sigue llamando a sus hijos, porque Él está más interesado que cualquiera de nosotros que darse a conocer, que el mundo sepa que solamente en Cristo hay salvación y que Él vino a morir por los pecados de la humanidad y que está siempre dispuesto a salvar. Así que el Señor nos dice en Mateo 11:28, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas.
El Señor anuncia su venida y sabemos que es inminente. Pronto vendrá el Señor Jesús. Así que Él nos ha dicho también que vamos a estar viviendo tiempos difíciles para el tiempo del fin. Y que nos dice que no tengamos temor, que estemos tranquilos, seguros, porque así como el Señor Jesús guió al pueblo, a su pueblo en la antigüedad, también lo hará con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, porque Él nunca nos deja solos. Debemos estar preparados, firmes en la fe, para poderlo ver venir en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Siempre tenemos que enfatizar que el Señor Jesús viene con poder y grande gloria sobre las nubes de los cielos, porque sabemos que el enemigo intentará suplantar al Señor Jesús en la venida, en su venida. Pero sabemos que el enemigo no podrá aparecer en las nubes de los cielos. Él vendrá como un ser radiante, lleno de luz, y Él tocará la tierra, caminará con los hombres y engañará tristemente a muchos. ¿Por qué? Porque no se prepararon, porque la palabra de Dios es nuestra guía segura. Así que siempre debemos estar preparados y saber que el Señor Jesús vendrá en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Se tocará la trompeta. Así que debemos estar preparados para ese encuentro con el Señor Jesús. El Señor Jesús nos ha salvado del pecado. A través de su muerte en la cruz, Él nos ha dado su gracia, ese regalo. La salvación es un regalo de Dios. Somos justificados a través de su justicia. Así que Dios lo ha dado todo por nosotros. Nos ha dado todo, nos ha dado la salvación. Solamente debemos aceptarla. Y debemos cooperar con el Señor, porque cuando entró el pecado en este mundo, quedamos separados de la gloria de Dios. Pero a través de la muerte del Señor Jesús, Él nos unió otra vez con nuestro Padre Celestial. Y ahora el Señor nos dice que nos perdona y que no pequemos más, y que debemos cooperar con Él para que Él pueda hacer esa transformación en nuestro carácter, porque cuando pecamos, la imagen de Dios fue quitada de nuestra vida. Ya no teníamos la imagen de Dios, sino nacíamos conforme a la imagen y semejanza de Adán. Así que el Señor Jesús nos salva y Él tiene que volver a hacer esa tarea de que su imagen sea implantada en nosotros. Así que para esto Él debe seguir trabajando en nosotros. Él nos ha salvado, ahora tiene que seguir trabajando, y esta obra la hace el Espíritu Santo, de esa transformación que hará en nosotros, y debemos cooperar para ello. Así que para eso el Señor nos dice que debemos ser mayordomos de esa gracia. Sabemos que la mayordomía comprende 4 T's o 4 puntos de los cuales vamos a estudiar. Mayordomía es un concepto que viene de Dios. Él tiene un propósito con la mayordomía. Así que la mayordomía nos ayuda a entender que Dios es el creador de todo lo creado. De nosotros, a nosotros le pertenecemos. Así que el Señor pide que seamos sus mayordomos. Y vamos a ser mayordomos de la vida que Dios nos dio. Así que vamos a ver la importancia de la mayordomía, de cómo debemos cuidar nuestro templo. Este templo que no es nuestro, es de Dios, pero que el Señor nos lo ha encargado. ¿Para qué? Para que lo protejamos. Sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
hay una pregunta: ¿cómo lo estamos cuidando? ¿Estamos realmente cuidando este templo como el Señor nos ha aconsejado en su palabra? En Primera de Crónicas 29:11 nos dice, la palabra de Dios nos dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder y la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo también es el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Entonces, acá vemos cómo el Señor es el dueño de todo. Así que nosotros, al aceptar al Señor Jesús como nuestro Dios, nuestro Salvador, es un deleite poder cooperar con Él en el proceso de la santificación. Y como mayordomos, hablaba ya hace un momento, la importancia de cuidar este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. También el Señor nos ha encomendado que debemos programarnos bien, organizarnos, para poder distribuir bien el tiempo en las cosas que el Señor nos ha encomendado. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Estás sacando tiempo para estar a solas con el Señor, para alimentar el Espíritu con la palabra de Dios, con la oración, con la comunión diaria? Sabemos que a través de la comunión es donde el Espíritu Santo hará esa transformación. Así que es importante organizar muy bien el tiempo, sacar tiempo de calidad, tiempo donde estemos a los pies del Señor y podamos deleitarnos en su presencia, llenarnos de gozo, de felicidad, de saber que estamos en la presencia del Señor. Y al estar en la presencia del Señor, Él va transformándonos de gloria en gloria. A través de la contemplación somos transformados. Algo que también tenemos que tener en cuenta es valorar, cuidar los talentos que el Señor nos ha dado. Dios nos dio muchos talentos y debemos cuidarlos y ponerlos a los pies del Señor, porque esos talentos debemos llevarlos al servicio de Dios. ¿Cómo los estás administrando? ¿Estás trabajando para Dios? También Dios nos ha dado los tesoros. Hay varios tesoros. Uno es el dinero. ¿Cómo estás administrando el dinero? ¿Estás dándole a Dios lo que le pertenece? ¿Estás compartiendo con el necesitado? ¿Cómo cuidas a tu familia? Porque también es un tesoro. Y hay grandes tesoros espirituales. La Santa Biblia es un tesoro. ¿La valoras? ¿La cuidas? ¿Abres la palabra de Dios día a día para conocer al gran tesoro, al amor de Dios? La gracia es un tesoro que debemos cuidar, que debemos valorar. Y siempre proponernos en el corazón vivir en la gracia, vivir en el Señor. ¿Estamos siendo verdaderos mayordomos en la gracia? Entonces podemos decir que la gracia es un reconocimiento y una aceptación de que Cristo es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, somos sus mayordomos. Y el Señor recompensa a sus siervos fieles. En Mateo 25:23 nos dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. También en 2 Corintios 4:5 el Señor nos dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gloria a Dios, somos sus siervos. Qué maravilloso regalo el Señor nos ha dado, poder participar de su gracia. Un buen mayordomo reconoce a Cristo como su Señor y acepta ser su siervo. ¿Aceptas ser el siervo del Señor Jesús con gozo en el corazón? La mayordomía es un principio de vida, es una entrega total de todo lo que tenemos y de todo lo que hemos recibido del Señor. Es una relación mutua con nuestro Señor. Es un privilegio que Dios nos concede, porque a través de la mayordomía administramos todo lo que Dios nos ha dado y crecemos en amor y fidelidad. La mayordomía es una estrategia divina, donde todo lo que el Señor nos provee, nos lo ha dado. ¿Para qué? Para que lo administremos, para que entendamos que el Señor es el creador de todo y que el Señor nos ama y que el Señor nos provee todo lo que necesitamos. Y como agradecimiento debemos cuidarlo y debemos organizar, debemos cuidar, debemos proteger, porque todo lo que el Señor nos da es bueno y es para nuestro bien, entonces debemos cuidarlo. Sabemos que a través de la obra del Espíritu Santo podemos ser moldeados y restaurados. Todo lo que hemos perdido por el pecado, en la gracia del Señor nos lo devuelve. Dios, a través de la mayordomía, quiere hacernos perfectos, así como Él. En Mateo 5:48 nos dice: por tanto, sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor Jesús, Dios, quiere llevarnos de regreso a la perfección, con la cual Dios creó al ser humano, creó a Adán y a Eva. Quiere transformarnos y solamente Él puede hacer esa obra y nosotros solamente debemos cooperar, dar nuestro corazón, desear caminar con Él. Así que, mis queridos, los invito para que siempre esté en el corazón ese deseo de poder sacar tiempo, de desear estar a los pies del Señor Jesús. El Señor nos hace entender la necesidad de intimar con Él. Él nos enseña el camino a través de la comunión diaria. El Espíritu Santo nos transforma. Él vuelve a poner en nosotros la imagen de Dios. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Así que debemos orar todos los días por el Espíritu Santo, para que Él haga esa obra en nosotros. Hablemos sobre los tesoros y sobre todo de uno en particular. El tesoro más grande que hemos recibido de Dios es la gracia. Es el regalo más costoso que Dios nos ha dado y nos lo dio gratuitamente. Cristo es la gracia, así que debemos amarlo, debemos valorarlo. Es un don maravilloso que el Señor nos ha dado. Fue lo más grande que el Señor nos pudo dar. Todo lo mayor, todo lo que Él más amaba, Él lo dio por ti y por mí. Él lo dio ese tesoro grande que es Cristo Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros. Juan 3:16. El sacrificio de Cristo en el Calvario hizo posible que todos nosotros tengamos vida eterna. Dios nos amó tanto que dio lo más lindo, lo más preciado que Él tenía. Gloria a Dios. Romanos
3:23 nos dice que todos habíamos pecado y estábamos privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el Evangelio, Cristo es el gran tesoro, que nunca lo olvidemos. Cristo es el mayor tesoro que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado. Pregunta: ¿estamos siendo mayordomos fieles de esa gracia? ¿Hemos cuidado la salvación? ¿Hemos permanecido en la salvación? Tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a permanecer en la salvación. Ayúdanos a valorar el regalo maravilloso que nos ha dado a Cristo Jesús, la gracia. Que permanezcamos en Él. Y solamente se puede lograr cuando le pedimos al Señor que sea Él quien more en nuestro corazón, que nunca nos deje, que nunca permita que nada nos separe de Él. La gracia muchas veces se confunde con la misericordia. Entonces, la gracia es un regalo de Dios, es la salvación y la vida eterna, es un regalo inmerecido. Cristo es la gracia. Debemos tenerlo siempre en cuenta. Y la misericordia divina es el perdón, que Dios no nos da el castigo que nosotros merecemos. Con este mensaje vamos a entender y vamos a preguntarnos a nosotros mismos cómo hemos respondido a esa gracia. Cuando Cristo se reunió para celebrar la Pascua, Él estaba con sus 12 discípulos. Leamos Lucas 22, 14 y 15. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Es la última Pascua que el Señor Jesús va a participar con los apóstoles antes de ir a sufrir, antes de ir al Calvario. Jesús se encontraba en la sombra de la cruz, sentía un dolor torturador en su corazón. Él sabía que lo iban a abandonar en el momento más difícil. Sabía que iba a morir de la manera más cruel que podía morir cualquier criminal. Él conocía la ingratitud y crueldad de aquellos por los que él venía a salvar. Y sabía el gran sacrificio que iba a hacer y que cuántos lo iban a rechazar. Pero así él nunca retrocedió. Él siguió adelante con el plan de la salvación. Por amor a ti, por amor a mí, él no retrocedió. Cristo nos dio ejemplo de cómo ser un verdadero mayordomo. Cristo siempre hizo la voluntad de su Padre Celestial. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo ser, el mejor ejemplo de cómo debemos ser mayordomos fieles de la gracia. Ahora los invito a centrarnos en 3 personajes que estaban con el Señor Jesús en la Pascua. Estaban, de los que vamos a hablar, ¿no? Judas, Pedro y Juan. Cada uno de ellos estuvo y caminó con Jesús, caminó con la gracia. Y en este momento tan decisivo, donde el Señor Jesús les estaba diciendo que Él tenía que padecer y que Él tenía que morir por todos para poder salvarlos, cada uno de ellos respondió de manera diferente. Vamos a ver cómo reaccionó cada uno de ellos. Hablemos de Judas.
Judas caminó con el Señor Jesús. Tristemente, Judas no entregó su vida al Señor. En su corazón tenía otros propósitos terrenales, no celestiales. Así que Judas decide esa noche vender a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era lo que se pagaba por un esclavo común. Ese fue el precio por entregar al Salvador. Judas traiciona a Jesús. Leamos Mateo 26, del 14 al 16. Nos dice: uno de los 12 discípulos, al que se le llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto quieren pagar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas estuvo buscando el momento más oportuno para entregar a Jesús. Entonces, en ese momento donde Judas estaba con el Señor Jesús, él decide darle la espalda. Él rechaza la salvación, porque en su corazón habían planes carnales, planes mundanos. Ahora hablemos de Pedro. ¿Cómo actuó Pedro? El Señor Jesús, vuelvo y les comento que les había dicho que tenía que padecer, y sigue diciendo que el enemigo había pedido a los discípulos para ser zarandeados como trigo. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro que él ha orado por Pedro, para que su fe no falle. Así que Pedro, confiado en sí mismo, él le dice: Señor, si otros te fallan, yo no. Yo te voy a acompañar, si es posible, a la cárcel. Y es más, estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor Jesús le dice que no, que antes que el gallo cante ya lo habrá negado 3 veces. Lo habrá negado que lo conoce. Miremos cómo actuó Pedro. Llegó el momento de la prueba, de la dificultad. Y Pedro estaba confiado en sí mismo de que él sería fiel a su maestro, a su Señor. Pero no fue así. Pedro pensaba y se aferraba a sí mismo. Él no se aferró al Señor. Por eso él tomó esta mala decisión. Se llenó de temor, y en el momento del arresto él negó al Señor. Es más, fue grosero, insultó de que él no conocía al Señor Jesús, de que él no era uno de sus discípulos. Así que vemos cómo en el momento de la crisis, de la dificultad, si no estamos cimentados en el Señor y no estamos guiados y protegidos por el poder del Espíritu Santo, podemos fallar. Ahora hablemos de Juan. Juan le pregunta al Señor Jesús que quién lo iba a entregar, porque el Señor Jesús les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Entonces Juan pregunta: ¿quién te va a entregar, Señor? Y luego Juan se recuesta cerca del pecho de Jesús. Aquí vemos cómo Juan amaba al Señor Jesús, cómo él entregó todo su ser al Señor Jesús. Y él lo que hizo fue estar más cerca del Señor Jesús, porque él sabía que solo de esa manera Dios lo podía proteger. Aquí vemos un gran ejemplo de qué es lo que nosotros debemos también hacer cuando estamos en los momentos difíciles. Debemos aferrarnos más a Dios, orar,
clamarle al Señor por su protección, por su ayuda, por la fortaleza, por la paciencia, que nos ayude a perseverar. Entonces aquí vemos la decisión de cada uno ante la prueba. Los tres caminaban con el Señor Jesús y cada uno respondió de manera diferente. Judas, lleno de remordimiento, después de todos los acontecimientos, de todo lo que ha pasado con el Señor Jesús, Judas va y se ahorca. Judas despreció la gracia, pero terminó negando al Señor Jesús y luego lloró amargamente. Juan fue el único que lo acompañó hasta la cruz, hasta los pies de la cruz. Juan pudo consolar al Hijo de Dios. Vemos cómo Juan vivió en la gracia, se fortaleció en la gracia y de esta manera pudo estar con el Señor Jesús hasta el final. Como mayordomos de la gracia debemos preguntarnos, ¿cómo hemos respondido al Señor Jesús? ¿Será que nos podemos identificar con uno de ellos? ¿Con Judas, con Pedro o con Juan? El Señor Jesús nos dice que debemos permanecer en la gracia. En Filipenses 2:12 nos dice que debemos guardarnos en el Señor con temor y temblor. Bueno, sigamos analizando la vida de Judas. Muchos piensan que Judas era un ser despreciable. A veces sentimos repulsión por lo que hizo. Y no nos gustaría identificarnos con él para nada, ni que nos comparen con él. Pregunto, ¿será que hemos dicho en nuestro corazón, yo jamás haría eso? ¿Será que se nos ha pasado por la mente ese pensamiento? Yo creo que sí. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? No, ¿yo cómo haría eso? Yo no haría eso. Yo no negaría al Maestro. Yo no negaría al Señor Jesús. Pero a veces cuando escuchamos muchas atrocidades, muchos crímenes, asesinatos, etc., decimos, yo jamás haría algo así. Yo no soy esa clase de personas. Mis queridos, nosotros nacimos con naturaleza pecaminosa y en nuestra mente, en nuestros pensamientos, si no estamos guiados y protegidos por el Señor Jesús, vendrán a nuestra mente, a nuestros pensamientos desagradables, palabras y acciones malas. Solamente si estamos en la gracia y estamos siendo guiados y transformados por el Espíritu Santo, nuestros pensamientos van a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que dices o piensas cosas que después dices, ¿yo por qué dije eso? También nos ha pasado. ¿Será que como Judas hemos traicionado al Señor Jesús? ¿Hemos traicionado su gracia? Judas tuvo el privilegio de ser compañero de Jesús. Judas vio los milagros que el Señor Jesús hacía. Él caminó con el Señor Jesús, pero él no entregó su corazón al Señor Jesús. Por eso, él tomó la decisión incorrecta. ¿Y nosotros cómo vamos a reaccionar? Debemos también meditar y que el Señor nos proteja, que no vayamos a darle la espalda, así como lo hizo Judas. Porque nosotros somos expertos en orar al Señor, orar por salud, por bendiciones, pero a veces no estamos dispuestos a entregarlo todo al Señor. Debemos estar seguros de que estamos haciendo todo aquello que al Señor le agrada. De esta manera
tendremos la confianza y la seguridad que el Señor nos está guiando. Por eso vuelvo y les digo, hay que orar todos los días por la unción, por la presencia, por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, para que tomemos las mejores decisiones, para que nada de este mundo nos vaya a absorber y dejemos de pensar en las cosas celestiales y terminemos pensando en lo terrenal, y de esta manera darle la espalda al Señor. Sabemos que todo pecado ante Dios es igual. A veces pensamos que como nadie nos ve, estamos bien. Pero el Señor dice que el pecado se inicia en el pensamiento. Así que cuando el Señor nos dice en Mateo 5:28 que el que adultera comete pecado, pero nos dice más, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que el pecado se inicia acá, en la mente. Y que al Señor es a quien debemos darle cuentas de todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos. Entonces, una vez más, la importancia de llevarle a Dios nuestra vida, todo nuestro ser, pedirle al Señor que more en nosotros y que nos ayude para que esos pensamientos sean agradables al Señor. Y de esta manera nuestras palabras y nuestras acciones glorifiquen a Dios. También cuando el Señor nos dice no matarás, porque el que mata comete pecado. Y nos dice más en 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces igual, no matamos, pero si odiamos a alguien ya estamos pecando. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. ¿Será que la lengua o con las palabras que decimos estamos desagradando al Señor? Tenemos que meditar muy bien todos los días, hacernos autoexámenes. ¿Realmente estamos viviendo para el Señor? Debemos olvidarnos de todo, no debemos mirar ni sacerdotes, ni pastores, a ningún hombre terrenal. Debemos mirar a Cristo. Si queremos mirar a un hombre, debemos mirar a aquellos que están registrados en la palabra de Dios, que realmente vivieron en la gracia del Señor y fueron firmes y fieles a Dios, como es el caso de Abraham, de José, de Daniel, de sus amigos, de los discípulos. Todos ellos dieron ejemplo de ser verdaderos hijos de Dios, que fueron verdaderos mayordomos de la gracia de Dios. A ellos debemos imitar. Sabemos que la voluntad de Dios es la misma. El Evangelio es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo Evangelio. No debemos ni quitarle ni agregarle. Así que por favor les invito, mis amigos, a que abran la palabra de Dios, a que se relacionen con Dios a través de su santa palabra. No sigan hombres, sigan un escrito está, sigan al Señor, que es el Señor de la gracia, el Señor que transforma. Así que los invito una vez más, aférrense de la mano del Señor y vivan para Él. Vemos como Judas, al no aferrarse de la mano del Señor Jesús, él toma la peor decisión. Se cuelga de un árbol. Si Judas hubiese corrido a los pies del Señor, hubiese hallado gracia, porque el Señor lo amaba, porque el Señor quería salvarlo. Si Judas hubiese corrido a la cruz, allí hubiese hallado gracia, porque si el ladrón de la
cruz halló gracia, también Judas hallaría gracia. Y también cada uno de los que van a la cruz allí a ver cómo el Señor Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Todos en Cristo tenemos gracia. Cuando estaban celebrando la Pascua, había una práctica donde para homenajear al invitado de honor, se cortaba un pedacito de pan, se mojaba y se le daba primero a esa persona. Aquí vemos cómo el Señor Jesús amaba a Judas. Haciendo esto, el Señor Jesús le demostró a Judas que lo amaba y que lo que más deseaba para él era la salvación. Pero vemos que Judas rechazó al Señor Jesús y tomó sus propias decisiones. Judas no se arrepintió de la mala decisión que había hecho. Al ver al Señor Jesús cómo lo torturaban, cómo lo humillaban, él pensaba que el Señor Jesús se iba a defender, pero no fue así. El Señor Jesús vino a entregarse por él, por Judas y por cada uno de nosotros. Así que Judas, ya cegado en su mente, en su corazón, porque nos dice que cuando él tomó la decisión de ir a entregar al Señor Jesús, ya el enemigo lo poseyó. Y ya Judas lo que sintió fue un remordimiento. El remordimiento lo llevó a tomar esa triste decisión de ahorcarse. El Señor nos dice que lo que debe haber en nosotros es un arrepentimiento. El arrepentimiento es diferente al remordimiento. El remordimiento es sentir dolor. Yo siento dolor porque cometí una falta. Me duele porque sé que me van a descubrir, me van a rechazar, me van a condenar. Así que el remordimiento me lleva a pensar en mí misma. En cambio, el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento te causa dolor, pero un dolor de saber lo malo que has hecho y saber que has roto el corazón de Dios. Se entiende, o sea, que yo le he fallado al Señor. Es más que pensar o deshonré a Dios, o sea, decir maté o adulteré o robé o mentí. Se piensa en que le he fallado a Dios, al ser que más me ama, al ser que lo dio todo por mí. O sea, es un dolor de haberle causado daño al ser que más me ama. Así que el arrepentimiento me lleva a la cruz, a confesar mis pecados, a reconocer que he fallado a Dios, a su amor, a su gracia, y pido perdón, porque yo sé que el Señor está ahí, dispuesto a perdonarme, a restaurarme, a sanarme. Mis queridos, no hay poder más grande en el Génesis hasta el Apocalipsis que el amor de Dios. El poder de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente debemos ir a Él y aceptar su gracia, porque Él nos toma, Él nos transforma, Él nos hace nuevas criaturas. ¿Y cómo nos transforma? Para hablar acerca de la transformación, el mejor ejemplo es la metamorfosis. Es un proceso donde un gusano se transforma en una mariposa. Nos parece imposible, pero así es. Un gusano transformarse en una mariposa. Así es como Dios nos transforma a nosotros. De ser pecadores nos lleva a la santificación, para que seamos semejantes a Él, para que nuestra imagen, en nosotros esté la imagen de Dios. Y para ello debemos mirar a Cristo, no permitir
que las circunstancias de esta vida nos desanimen, ni el futuro. Debemos vivir el hoy, vivir para el Señor, hacer su voluntad, y el futuro dejarlo en las manos de Dios. A nosotros nos corresponde vivir el hoy. El mañana, no, el mañana está en las manos del Señor. Entonces vivamos el hoy haciendo la voluntad de Dios, caminando con el Señor. Y aceptemos, valoremos la gracia que Judas rechazó. Ahora sigamos hablando de Pedro. Pedro, estando con Cristo, también le dijo y le prometió que aunque todos lo abandonasen, él nunca lo haría. Pero Jesús le dijo: Pedro, te estás equivocando, me vas a negar 3 veces. Pero Pedro aún no creía, y sin embargo sabemos que lo negó 3 veces y que luego lo llevó a llorar amargamente. Llegó el momento de la prueba y Pedro negó al Señor. La prueba lo llenó de cobardía y negó al Maestro, y sabemos que se retiró. Después de la resurrección de Cristo, el cristianismo siguió extendiéndose. ¿Y qué hizo Pedro con la gracia de Dios? Pedro decidió exiliarse, ir de nuevo a su barca. Tal vez haya alguno como Pedro que en el momento de la prueba, en vez de aferrarse al Señor, se aísla. Así como hizo Pedro, regresó a su vida anterior. Sabemos que el Señor Jesús lo encontró, y Pedro era pescador. Y el Señor Jesús le dijo: de aquí en adelante vas a ser pescador de hombres. El Señor siempre nos cambia la vida. Vemos también como Pedro sentía vergüenza, puede ser, con los demás discípulos, así que él retrocede, él va a su vida anterior, allí donde él se sentía cómodo, donde él pensaba que nunca más volvería a fallarle al Señor. Pero esa vida lo llevó a tener una vida conformista, llevó a tener una relación con el Señor a medias, una tibieza espiritual. Era lo que Pedro estaba viviendo. Pedro no tomó la decisión de ahorcarse como Judas, pero lo que hizo fue como que retirarse un poco del Señor Jesús. Así que vemos como el Señor Jesús, después de la resurrección, hace lo que siempre Él le gusta, que es ir a buscar a sus hijos. El Señor Jesús siempre nos busca. Así que el Señor Jesús va a buscar a Pedro. Y lo encuentra allá, pescando. Y Pedro no había pescado nada. Vemos como el Señor Jesús prepara un alimento y se lo da a Pedro. El Señor Jesús lo que quiere es reafirmar la fe de Pedro, que Pedro vuelva a confiar en Él, que Pedro vuelva a la gracia y vuelva a ser un verdadero mayordomo. Así que el Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿Y por qué? Porque Pedro había negado al Señor Jesús 3 veces. Así que el Señor Jesús necesita reafirmar su fe en Pedro. Y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te quiero. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Pedro le responde: Señor, sí, te quiero. Y por la tercera vez dice que Pedro se entristeció de que el Señor Jesús le preguntase 3 veces: Pedro, ¿me amas?
Y ya Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Así que allí el Señor Jesús le dice nuevamente, sígueme. Y de ahí en adelante Pedro se mantiene firme y fiel al Señor. Y se cumple lo que Pedro le dijo al Señor Jesús, que moriría por él. El Señor Jesús le dijo, sí, vas a morir por mí, vas a dar la vida por mí. Y la Escritura nos dice que Pedro efectivamente da su vida por amor, por ser fiel al Señor. Pedro es crucificado y pide que lo crucifiquen boca abajo, porque él no es digno de morir crucificado como murió el Señor Jesús. Así que vemos cómo el Señor Jesús transforma cuando estamos dispuestos a escucharlo, a caminar con Él. Y esa obra siempre la hace Dios. Nosotros nunca, nosotros siempre nos alejamos de Dios mediante las pruebas, las dificultades. Nos desanimamos porque Dios no me responde, o Dios no hace lo que yo le pido, o porque alguien me ofendió injustamente, me alejo del Señor, me voy a un lado, así. Puedo seguir yendo a la iglesia, pero no hay una relación, una conexión íntima con el Señor. Nos dice en Apocalipsis que si vivimos así, vivimos una tibieza espiritual, y esa tibieza espiritual es mortal. Debemos reaccionar, debemos abrirle el corazón al Señor, dejarlo morar y ver que debemos hacer es lo que el Señor nos pide, hacer su voluntad, no lo que yo pienso, sino que es lo que el Señor nos dice, porque es para nuestro bien. Así que vemos como Pedro termina siendo un mayordomo fiel de la gracia del Señor. Así que si tú también has estado triste, desanimado, vuelve al Señor, abre el corazón y camina con Dios, y Dios te dará la victoria. Ahora vamos a hablar de Juan. Juan en 13:23 nos dice que Juan, en el momento de la crisis, él se aferra al Señor, ¿no? Como ya le hemos hablado antes. Así que él acompaña al Señor Jesús hasta la cruz. Allí está con él. ¿Por qué? Porque Juan tenía esa conexión con el Señor. Nunca se interrumpió. En Juan 21:20 nos dice esa experiencia maravillosa entre Juan y el Señor Jesús. Muchos piensan que Juan era especial para el Señor Jesús, o que el Señor Jesús amaba más a Juan que a los demás discípulos. Pero cuando al leer los evangelios vemos que Mateo no habla de eso, de que Juan fuera más amado por el Señor Jesús, o Marcos, o Lucas. El que habla del discípulo amado es Juan. Juan mismo habla de sí mismo, de su relación con el Señor. ¿Y por qué? Porque Juan amaba al Señor, porque Juan decidió en su corazón estar cerca siempre del Señor Jesús. Él nunca se alejó, él nunca se separó, porque él sabía que solamente si estaba tomado, unido al Señor, iba a permanecer fiel, iba a triunfar en la fe. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas, es por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así que Juan fue más receptivo, tal vez porque era más joven, pero él entregó todo al Señor Jesús. Y por eso, de esta manera, él se sentía amado. Él decía, Cristo me ama, ¿cómo no voy a vivir para Él? Así que
debemos tenerlo siempre en mente, que el Señor ama a todos por igual, Él no hace acepción de personas. Juan tuvo esa maravillosa experiencia porque él decidió abrirle su corazón, entregarle toda su vida al Señor Jesús, y por eso él se sentía amado. Él decía, soy el discípulo amado. Que cada uno también de nosotros sienta y tenga esa experiencia como la experiencia que tuvo Juan al conectarse con el Señor. Qué maravilloso. Estudiando la vida de Juan, le he pedido al Señor que me ayude cada día a tener también esa experiencia, a caminar con Él, a que me enseñe a amarlo, a sentirme amada, porque es que Dios nos ama, el Señor nos ha dado todo por nosotros, lo ha demostrado todo, que lo dio todo. ¿Cómo no le voy a dar mi corazón, mi vida, sabiendo que Él me va a guiar siempre por su camino, que va a transformarme, que me va a preparar para su pronta venida? Claro que sí, o sea, es lo mejor, la mejor decisión, caminar en su gracia, caminar siempre tomada, guiada por el Espíritu Santo, que Él haga esa obra en mi vida y que también la pueda hacer en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Así que vemos cómo Juan nos invita a que tengamos esa experiencia maravillosa, esa vida cristiana. Esa es la verdadera vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiero hacerles una invitación a los amigos que aún no han tomado la decisión de caminar con el Señor Jesús, de aceptar su gracia y darlo todo por Él. Porque aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, y para el perdón de los pecados debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo seguirá trabajando en el corazón, en la vida tuya, para que tú seas un gran mayordomo. Así que si no te has bautizado, ¿qué esperas? Dice el Señor, levántate, bautízate, invocando mi nombre. Así que te invito, amigo, para que tomes esta decisión maravillosa, aceptar al Señor Jesús y vivir para Él. Y también para aquellos que ya hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Dios, nuestro Salvador a través del bautismo. Y si estás viviendo una vida de tibieza, levántate, despiértate. Ve al Señor Jesús, déjalo morar en tu corazón, en tu vida, y el Señor te reanimará, te transformará y llegarás a ser un gran mayordomo, haciendo la voluntad de Dios. Y a todos aquellos que están caminando y estamos caminando, haciendo la voluntad de Dios, sigue adelante, que nada te separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor siga aumentando nuestra fe, que estemos siempre cimentados en la roca que es Cristo el Señor. Sabemos que vendrán tiempos difíciles, no debemos desanimarnos, confiemos en el Señor, dependamos siempre de su gracia transformadora. Así que los invito a permanecer. El Señor Jesús está a las puertas. Estemos preparados y también sigamos trabajando para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y acepten al Señor Jesús como su Dios, como su Salvador. Y todos juntos, como una familia, estemos listos y podamos verlo venir en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Y que el Señor nos lleve a vivir con Él por la eternidad. Así que les invito que oremos para terminar y sigamos conectados con el Señor Jesús.
Oremos. Amado Dios y eterno Padre Celestial, gracias Señor porque nos alimentas día a día con tu palabra, que es la guía segura. Te pido Señor por los amigos que aún no han tomado la decisión de entregar toda su vida a ti, para que los ayudes Señor, para que vean el tiempo que estamos viviendo Señor y ya dejen de caminar solos, dejen de luchar Señor y se entreguen a ti Señor, que les provees amor, salvación y perdón y transformación, Señor. Te suplico para que guíes a cada amigo, Señor, aquí presente y que lo tomes, amado Dios, y los ayudes siempre a tomar la mejor decisión por ti. A los que caminamos, Señor, la vida cristiana, fortalécenos. Ayúdanos día a día, Señor. Enséñanos a amarte. Que tu Santo Espíritu, Señor, more a plenitud en nuestras vidas y que nos lleve, Señor, a la victoria final. Tú eres quien nos da la victoria, Señor. Por favor, manténnos siempre tomados de tu mano. Que nada, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni el hambre, nada, Señor, nos separe de ti. En tus manos estamos, Señor. Sigue con nosotros día a día. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos todo. Amén. Mis queridos amigos y familia en Cristo, será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les siga acompañando y guiando.